Con sus propios cachorros creciendo en su vientre y el hambre royendo sus entrañas, Lara la lince observó al pequeño cachorro temblando en la nieve, sabiendo que sus próximos movimientos desafiarían las más antiguas leyes de la naturaleza salvaje. La muerte blanca ya reclamaba al pequeño intruso cuando algo primordial e inexplicable se despertó dentro de la depredadora, algo más poderoso que el instinto mismo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Continuemos. Las montañas de Sierra Nevada se habían transformado en un reino de hielo implacable. Una tormenta invernal, la más severa en décadas, azotaba la región con vientos cortantes que arrastraban copos de nieve tan afilados como cristales rotos. El paisaje, normalmente majestuoso, se había convertido en un páramo blanco donde la línea entre cielo y tierra se desdibujaba en una neblina gélida. La temperatura había descendido a niveles que incluso los animales más adaptados al frío encontraban insoportables. En medio de este infierno helado, una figura se movía con determinación entre los pinos nevados. Lara, una lince ibérico de 4 años, avanzaba cautelosamente, sus patas hundiéndose en la nieve profunda mientras sus ojos ambarinos escudriñaban el entorno. Su pelaje moteado, normalmente una ventaja para camuflarse, ahora contrastaba con el blanco inmaculado que la rodeaba, convirtiéndola en un objetivo visible para cualquier depredador más grande o para los cazadores furtivos que ocasionalmente invadían su territorio. Pero Lara no era una lince cualquiera. Bajo su espeso pelaje, su vientre distendido revelaba una verdad preciosa. Estaba preñada, probablemente a solo 2 semanas de dar a luz. Sería su segunda camada, y el instinto maternal ya había comenzado a transformar su comportamiento. Durante días había estado buscando un refugio adecuado, un lugar protegido del viento y los depredadores donde pudiera traer a sus cachorros al mundo. La tormenta había llegado de improviso, atrapándola lejos de su territorio habitual. Ahora, cada paso era un acto de supervivencia, no solo para ella, sino para las 3 pequeñas vidas que crecían en su interior. El hambre comenzaba a atormentarla. Hacía casi 2 días que no conseguía cazar. Los conejos, su presa preferida, se habían refugiado en sus madrigueras y las aves habían huido hacia valles más bajos, lejos de la furia de la tormenta. «Aguanta un poco más», parecía decirse a sí misma mientras olfateaba el aire en busca de algún rastro que la llevara a un refugio o una presa. Sus bigotes, cubiertos de escarcha, detectaban las más sutiles variaciones en la corriente helada. De repente, sus orejas puntiagudas se irguieron. Un sonido débil pero inconfundible había atravesado el aullido del viento, un gemido agudo y trémulo. Lara se detuvo en seco, girando su cabeza triangular para localizar el origen. No era el llamado de ningún animal que ella reconociera. No era un conejo, ni un pájaro, ni siquiera el lamento de otro felino. Era algo diferente, algo que no pertenecía a estas montañas. La curiosidad luchaba contra la cautela en su mente primaria pero astuta. Investigar significaría desviarse de su búsqueda de refugio, pero aquel sonido despertaba algo primitivo en ella, algo que trascendía el instinto de supervivencia. Tras un momento de indecisión, Lara cambió de dirección. Sus patas, adaptadas a la caza sigilosa, apenas dejaban huella mientras se deslizaba entre los troncos oscuros de los pinos. El gemido se repitió, más débil esta vez, como si la fuente estuviera perdiendo fuerzas. La lince aceleró el paso, impulsada por una urgencia que ni ella misma comprendía. Al bordear una formación rocosa cubierta de nieve, Lara finalmente encontró el origen del sonido. En un pequeño claro, parcialmente protegido por un saliente de roca,
yacía una criatura que la lince jamás había visto en estado salvaje. Era pequeño, con pelaje corto y claro, ahora cubierto de nieve. Sus patas, desproporcionadamente grandes para su cuerpo diminuto, se agitaban débilmente mientras emitía otro gemido lastimero. Un cachorro de perro doméstico, apenas un mes de vida, abandonado a su suerte en medio de la montaña nevada. Lara se acercó con cautela, su instinto depredador evaluando automáticamente si aquella criatura representaba una amenaza o una posible presa. El cachorro, al detectar su presencia, intentó incorporarse, pero sus patas temblorosas cedieron bajo su peso. Sus ojos, de un azul profundo característico de los cachorros jóvenes, se fijaron en la lince con una mezcla de miedo y lo que casi parecía esperanza. La primera reacción de Lara fue de confusión. Los humanos y sus animales domésticos rara vez se aventuraban tan arriba en la montaña, especialmente durante una tormenta como esta. ¿Cómo había llegado hasta aquí esta criatura indefensa? El olor del cachorro le resultaba extraño, mezclado con el aroma inconfundible de los humanos, esos seres que ella había aprendido a evitar a toda costa. La lógica natural dictaba que Lara debía seguir su camino. Los recursos eran escasos, la tormenta arreciaba, y sus propios cachorros no nacidos reclamaban toda su energía y atención. Sin embargo, mientras observaba al cachorro luchando por mantenerse consciente, algo se removió en las profundidades de su ser salvaje. El cachorro intentó nuevamente levantarse, emitiendo un gemido que sonaba dolorosamente similar al de un cachorro de lince. Sus ojos azules, nublados por el frío y el hambre, se clavaron en los de Lara con una mirada que trascendía las barreras entre especies. Era la mirada universal de una cría abandonada, una súplica silenciosa que hablaba directamente al corazón maternal de la lince. La nieve comenzó a caer con mayor intensidad, formando pequeños montículos sobre el pelaje del cachorro. Su temblor se había vuelto más débil, un signo ominoso de que la hipotermia estaba ganando terreno. Sin intervención, la pequeña criatura no sobreviviría a la noche. Lara permaneció inmóvil, atrapada en un conflicto interno. Por un lado, el instinto territorial y la autopreservación le urgían a continuar su camino. Por otro, la llamada primitiva de proteger a un ser indefenso resonaba con creciente fuerza. Sus propios cachorros se movieron en su vientre, como recordándole su responsabilidad primordial. Un aullido distante rompió el silencio de la montaña. Lobos. Probablemente atraídos por el olor del cachorro o por sus débiles gemidos. Si Lara se marchaba ahora, el destino del pequeño estaría sellado. Sería solo cuestión de tiempo antes de que los lobos o el frío implacable reclamaran otra vida. La lince tomó su decisión. Con movimientos deliberados, Lara se acercó al cachorro tembloroso, inclinó su cabeza, olfateando cuidadosamente al pequeño intruso. El cachorro, reuniendo sus últimas fuerzas, levantó su hocico hacia ella, su nariz rosada buscando el contacto. Sus ojos se encontraron nuevamente, depredador y presa, salvaje y doméstico, unidos por la circunstancia más improbable. Lara miró hacia el cielo. La tormenta no daba señales de amainar. La temperatura seguiría descendiendo con la llegada de la noche. Las opciones eran limitadas, y el tiempo, un lujo que ni ella ni el cachorro podían permitirse. Con una delicadeza sorprendente para un depredador de su calibre, Lara tomó al cachorro por el pescuezo, tal como haría con uno de sus propios hijos. El pequeño se quedó inmóvil instintivamente, su cuerpo relajándose ante el agarre maternal. La lince, ahora con su preciosa carga, retomó su búsqueda de refugio con renovada urgencia. La nieve continuaba cayendo, borrando rápidamente las huellas de aquel encuentro improbable.
Pero algo había cambiado en la montaña nevada. Una conexión había surgido, desafiando las leyes de la naturaleza y reescribiendo el destino de dos seres que, en cualquier otra circunstancia, jamás se habrían cruzado. La tormenta arreciaba mientras Lara avanzaba con dificultad a través del bosque nevado. El peso del cachorro, aunque ligero, se sumaba a la carga de su propio embarazo, haciendo que cada paso fuera un desafío. Sus instintos la guiaban hacia el este, donde recordaba haber visto una formación rocosa que podría ofrecer refugio. Los copos de nieve, cada vez más densos, reducían la visibilidad a apenas unos metros frente a ella, convirtiendo su travesía en una lucha contra los elementos. El cachorro permanecía inmóvil en su agarre, su pequeño cuerpo temblando ocasionalmente. Lara podía sentir cómo el ritmo cardíaco del pequeño disminuía gradualmente, una señal alarmante de que el frío estaba ganando la batalla. Necesitaba encontrar refugio pronto, o sus esfuerzos habrían sido en vano. Tras lo que pareció una eternidad, el terreno comenzó a elevarse ligeramente. Lara reconoció las primeras señales del área que buscaba. Entre la cortina de nieve, pudo distinguir finalmente el contorno oscuro de una cueva natural formada por la erosión milenaria en la base de un acantilado de granito. Con las últimas reservas de energía, la lince aceleró el paso. La entrada de la cueva era estrecha, pero suficiente para que Lara pudiera deslizarse hacia el interior con su carga. Una vez dentro, el aullido del viento se convirtió en un eco distante. La temperatura, aunque aún gélida, resultaba notablemente más soportable que en el exterior. La oscuridad era casi completa, pero los ojos de la lince, perfectamente adaptados para la visión nocturna, escudriñaron rápidamente el refugio. La cueva se extendía varios metros hacia el interior de la montaña, formando una cámara natural. El suelo estaba sorprendentemente seco, cubierto de pequeñas piedras y algo de arena. No había señales de ocupación reciente por otros animales, aunque el olfato agudo de Lara detectó rastros antiguos de algún otro felino, posiblemente otro lince que había utilizado el lugar meses atrás. Con delicadeza, depositó al cachorro en un rincón de la cueva donde la roca formaba una pequeña depresión natural. El pequeño animal apenas se movió, sus ojos entreabiertos, reflejando un brillo débil en la penumbra. Su respiración era superficial y entrecortada. Lara se acercó más, olfateando cuidadosamente al cachorro. El olor a humano permanecía, pero ahora también podía distinguir claramente el aroma característico de la enfermedad. El frío y la inanición habían debilitado severamente al pequeño. Sin intervención no sobreviviría muchas horas más. La lince comenzó a lamer metódicamente al cachorro, retirando la nieve acumulada en su pelaje y estimulando la circulación con su lengua áspera. Era el mismo comportamiento instintivo que utilizaría con sus propias crías al nacer. El cachorro respondió débilmente al principio, pero gradualmente su respiración comenzó a estabilizarse. Mientras continuaba con su tarea, Lara evaluaba su situación. Su propio cuerpo demandaba descanso y alimento. Los cachorros en su vientre se movían inquietos, como reclamando la energía que estaba dedicando a este extraño intruso. El hambre mordía sus entrañas con creciente insistencia. Pronto tendría que salir a cazar, pero la tormenta hacía imposible cualquier expedición por el momento. El cachorro comenzó a emitir pequeños sonidos, diferentes a los gemidos anteriores. Eran sonidos de alivio, casi de satisfacción, mientras el calor regresaba lentamente a su cuerpo. Sus ojos azules se abrieron completamente por primera vez, fijándose en la lince con una mirada que mezclaba miedo y gratitud. Un instinto profundo, más antiguo que la distinción entre especies, impulsó a Lara a acurrucarse alrededor del cachorro, envolviendo al pequeño con su cuerpo cálido.
El contacto provocó un sobresalto inicial en el cachorro, pero rápidamente se adaptó, presionando su diminuto cuerpo contra el pelaje moteado de la lince. Fuera de la cueva, la noche había caído por completo. La tormenta rugía con furia renovada, lanzando ventiscas de nieve contra la montaña. Pero dentro, en la oscuridad protectora, dos corazones latían al unísono, desafiando las leyes de la naturaleza. Lara permaneció alerta durante horas, sus sentidos sintonizados con los sonidos del exterior. Ocasionalmente, el viento traía consigo el aullido distante de los lobos, ahora más cerca que antes. Estaban siguiendo un rastro, probablemente el mismo que ella y el cachorro habían dejado. La entrada estrecha de la cueva ofrecía protección, pero Lara sabía que tendría que defender su refugio si los lobos descubrían su ubicación. El cachorro dormía ahora, su cuerpo todavía tembloroso, pero notablemente más cálido. Su respiración se había normalizado y ocasionalmente sus patas se movían en lo que parecían ser sueños. Lara lo observaba con curiosidad. ¿Qué soñaría una criatura nacida entre humanos pero abandonada en la naturaleza salvaje? A medida que avanzaba la noche, la lince cayó en un estado de semiconciencia, un sueño ligero que le permitía descansar mientras mantenía la guardia. Imágenes fragmentadas cruzaban su mente, la manada de lobos acercándose, sus propios cachorros naciendo en la nieve, el cachorro transformándose en un predador más grande. Sueños febriles mezclados con los instintos primarios de supervivencia y protección. Fue el cambio en la acústica de la cueva lo que la despertó completamente. El aullido del viento había disminuido, reemplazado por un silencio espeso que solo se produce cuando la nieve cae abundantemente. La tormenta estaba amainando. El cachorro también se había despertado, sus ojos más brillantes ahora. Intentó incorporarse, logrando mantenerse sobre sus patas por unos segundos antes de tambalearse. Emitió un pequeño ladrido, un sonido que resultaba extrañamente fuera de lugar en aquel refugio de un felino salvaje. Lara se levantó, estirando sus músculos entumecidos. El hambre era ahora una presencia casi dolorosa. Necesitaba cazar, pero abandonar al cachorro significaba exponerlo nuevamente al frío y, potencialmente, a los depredadores. La lince caminó hacia la entrada de la cueva, observando el exterior. La nieve continuaba cayendo, pero con menor intensidad. El cielo comenzaba a aclararse ligeramente al este, anunciando el amanecer. El cachorro intentó seguirla, sus patas torpes deslizándose sobre la superficie rocosa. Lara se volvió, emitiendo un gruñido suave pero firme. El pequeño se detuvo, sentándose sobre sus cuartos traseros, su cabeza ladeada en un gesto de confusión que resultaba casi cómico. La decisión se formó en la mente de Lara con la claridad instintiva que guía a los animales salvajes. Saldría a cazar, pero regresaría. El cachorro permanecería en la cueva, protegido de los elementos y los depredadores. Si sobrevivía hasta su regreso, el vínculo improbable continuaría, al menos por ahora. Con movimientos rápidos y precisos, Lara excavó un pequeño hueco en el suelo de la cueva, creando una especie de nido improvisado. Usando sus patas y su hocico, guió al cachorro hacia el hueco, empujándolo suavemente para que comprendiera que debía permanecer allí. El pequeño se resistió inicialmente, pero finalmente se acomodó en el espacio, su mirada fija en la lince con una mezcla de confusión y confianza recién adquirida. Satisfecha con su arreglo, Lara se dirigió hacia la entrada de la cueva. Antes de salir, se volvió una última vez hacia el cachorro. Sus ojos se encontraron a través de la penumbra de la cueva. No había palabras, no había conceptos humanos que pudieran describir lo que pasaba entre ellos. Solo existía el momento presente, la decisión tomada, el camino elegido.
La lince desapareció en la mañana nevada, un fantasma moteado entre los copos que caían cada vez más espaciados. Detrás, en la oscuridad protectora de la cueva, el cachorro esperaba, su destino ahora inexplicablemente entrelazado con el de un depredador que, en cualquier otra circunstancia, podría haber sido su verdugo. El bosque post-tormenta se presentaba ante Lara como un paisaje transformado. Los árboles, doblados bajo el peso de la nieve acumulada, formaban arcos blancos que brillaban bajo la tenue luz del amanecer. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el ocasional crujido de una rama que cedía bajo su carga helada o la caída distante de un montículo de nieve. Lara avanzaba con cautela, sus patas hundiéndose profundamente en la nieve recién caída. Su vientre pesado rozaba ocasionalmente la superficie blanca, dejando un surco sutil que marcaba su paso. La hambruna que la atormentaba agudizaba sus sentidos, convirtiendo cada sonido, cada olor, en una potencial señal de presa. A pesar de la urgencia del hambre, Lara se mantenía alerta ante los peligros. Su olfato captó brevemente el rastro de los lobos, ahora más distante. La manada parecía haberse movido hacia el norte, probablemente siguiendo el rastro de algún ciervo o rebeco desprevenido. Era un alivio temporal, pero la lince sabía que el territorio nunca estaba completamente seguro. Tras casi una hora de búsqueda infructuosa, Lara detectó finalmente un movimiento entre la maleza. Un conejo de montaña, su pelaje ya blanco para el invierno, se había aventurado fuera de su madriguera, tentado por la calma posterior a la tormenta. El animal se movía cautelosamente, deteniéndose cada pocos pasos para olfatear el aire y escudriñar los alrededores. Lara se agazapó instintivamente, su cuerpo fusionándose con las sombras proyectadas por un grupo de abetos. Con paciencia infinita, permitió que el conejo se alejara más de su refugio, sabiendo que cada metro que avanzaba reducía sus posibilidades de escape. La nieve, normalmente un obstáculo para la caza, jugaba ahora a su favor, limitando la velocidad y agilidad de su presa potencial. Cuando el conejo se detuvo para escarbar en busca de corteza o raíces, Lara calculó la distancia. Con un impulso explosivo de sus patas traseras, la lince se lanzó hacia adelante. El conejo reaccionó instantáneamente, pero la nieve profunda entorpeció su huida. En 3 saltos precisos, Lara alcanzó a su presa, sus garras hundiéndose en el suave pelaje blanco. Una mordida certera en la nuca puso fin a la breve persecución. El sabor metálico de la sangre despertó una oleada de satisfacción primitiva en la lince. Consumió su presa con voracidad controlada, consciente de que necesitaba recuperar fuerzas, pero también de que debía regresar a la cueva. La imagen del pequeño cachorro esperando en la oscuridad surgió inesperadamente en su mente, provocando una sensación que no podía clasificar dentro de su repertorio habitual de instintos. Con su hambre parcialmente saciada, Lara continuó cazando. La suerte parecía estar de su lado, pues no tardó en localizar a un segundo conejo, más grande que el primero. La captura fue igualmente eficiente, pero esta vez, la lince no consumió su presa. En lugar de eso, la tomó firmemente entre sus mandíbulas y comenzó el regreso hacia la cueva. El sol había ascendido completamente en el horizonte, transformando el paisaje nevado en un mar de destellos cegadores. Para la mayoría de los depredadores, cazar durante el día representaba un riesgo innecesario, pero la tormenta había alterado los ritmos habituales de la montaña. Lara detectó la presencia de otros animales emergiendo de sus refugios. Un zorro que la observó brevemente desde la distancia, un grupo de rebecos descendiendo cuidadosamente por una ladera, incluso un jabalí solitario que olfateaba la nieve en busca de bellotas enterradas.
El regreso a la cueva resultó más rápido que la salida. Lara seguía sus propias huellas, ahora parcialmente borradas por la nieve que continuaba cayendo intermitentemente. A medida que se acercaba al refugio, una inquietud indefinible se apoderó de ella. ¿Estaría el cachorro todavía allí? ¿Habría sobrevivido a las horas de soledad en la fría cueva? La respuesta llegó antes de lo esperado. Al aproximarse a la entrada, sus oídos captaron un sonido débil pero inconfundible. Un gimoteo agudo y rítmico que solo podía provenir del pequeño intruso. Lara aceleró el paso, deslizándose por la estrecha abertura con la presa aún firmemente sujeta entre sus dientes. El interior de la cueva permanecía en penumbra, pero sus ojos adaptados distinguieron inmediatamente la pequeña forma acurrucada en el nido improvisado. El cachorro había permanecido donde ella lo había dejado, aunque ahora temblaba visiblemente. Al percibir la presencia de la lince, el pequeño levantó la cabeza, sus ojos azules brillando en la oscuridad. Un ladrido débil pero alegre resonó contra las paredes rocosas. Lara depositó el conejo en el suelo de la cueva y se acercó al cachorro. El pequeño intentó levantarse, tambaleándose sobre sus patas inseguras, avanzando torpemente hacia ella. La lince lo observó con curiosidad científica. Había algo desconcertante en la confianza que el cachorro mostraba hacia ella, un depredador que en cualquier otro contexto representaría una amenaza mortal. Cuando el cachorro logró alcanzarla, se frotó instintivamente contra su pata delantera, emitiendo un sonido que recordaba vagamente a un ronroneo. El gesto, tan impropio de un cánido hacia un felino, despertó una respuesta automática en Lara. Inclinándose, comenzó a lamer cuidadosamente la cabeza del pequeño, acicalándolo como lo haría con sus propias crías. El ritual de limpieza continuó durante varios minutos, hasta que Lara consideró que era suficiente. Con un movimiento delicado pero firme, empujó al cachorro hacia el conejo muerto. El pequeño olfateó la presa con evidente interés, pero su reacción reveló su inexperiencia. En lugar de intentar alimentarse, el cachorro mordisqueó torpemente el pelaje, sin lograr acceder a la carne. Lara observó los intentos infructuosos con creciente frustración. Era evidente que el pequeño aún no había aprendido a alimentarse de presas crudas. En la naturaleza, esto habría significado su sentencia de muerte, pero la lince, impulsada por un instinto que trascendía la lógica de la supervivencia, decidió intervenir. Con precisión quirúrgica, Lara utilizó sus dientes para abrir el vientre del conejo, exponiendo la carne tierna de su interior. El olor metálico de las vísceras pareció despertar algo primario en el cachorro, que se acercó con renovado interés. Bajo la atenta mirada de la lince, el pequeño comenzó finalmente a alimentarse, arrancando pequeños trozos de carne con sus dientes de leche. El espectáculo resultaba extrañamente conmovedor. Un depredador enseñando a alimentarse a la cría de otra especie, una inversión de las leyes naturales que habían regido la montaña durante milenios. Mientras el cachorro comía, Lara permaneció vigilante, sus sentidos sintonizados con los sonidos exteriores. El peligro nunca estaba lejos en la naturaleza salvaje, y ahora tenía dos vidas que proteger, además de las que crecían en su vientre. Cuando el cachorro terminó de alimentarse, su pelaje manchado de sangre contrastaba dramáticamente con la blancura de la nieve visible desde la entrada de la cueva. Satisfecho y visiblemente más enérgico, el pequeño regresó tambaleante hacia Lara, buscando nuevamente el contacto con su cuerpo cálido. La lince, cediendo a un impulso que desafiaba toda explicación racional, se recostó en el suelo de la cueva. El cachorro no tardó en acurrucarse contra ella, su pequeña cabeza reposando sobre una de sus patas. En cuestión de minutos el agotamiento reclamó al pequeño,
que se sumió en un sueño profundo. Lara permaneció despierta, sus ojos ambarinos fijos en la entrada de la cueva. Afuera, el mundo seguía su curso implacable. Dentro, un vínculo imposible comenzaba a forjarse, desafiando todas las reglas conocidas de la naturaleza salvaje. Los días siguientes establecieron una rutina improvisada, pero efectiva. Cada mañana, Lara salía a cazar, mientras el cachorro permanecía en la seguridad relativa de la cueva. Las expediciones de caza se volvían progresivamente más desafiantes, pues la fauna local comenzaba a adaptarse a la presencia de la lince, volviéndose más cautelosa. Aún así, sus habilidades como depredadora rara vez la dejaban regresar con las patas vacías. El cachorro, por su parte, mostraba signos de recuperación notables. Su pelaje, antes opaco y sin vida, comenzaba a adquirir un brillo saludable. Sus patas, inicialmente temblorosas, ahora le permitían explorar la cueva con creciente confianza. Incluso había desarrollado un peculiar ritual de bienvenida para cuando Lara regresaba. Saltitos entusiastas, seguidos de un ladrido agudo que resonaba en las paredes rocosas. Al quinto día de su inusual convivencia, Lara notó un cambio en el comportamiento del pequeño. Durante su ausencia, el cachorro había comenzado a arrastrar pequeñas ramas y hojas secas hacia el interior de la cueva, formando un nido rudimentario junto al que ella había creado. El instinto canino de preparar un refugio se manifestaba, incluso en este entorno tan alejado de su contexto natural. Más sorprendente aún era la forma en que el cachorro había comenzado a imitar algunos comportamientos felinos. Observaba atentamente cómo Lara se acicalaba y luego intentaba reproducir los mismos movimientos con su lengua mucho menos áspera. Sus intentos de cazar las pequeñas arañas que habitaban las grietas de la cueva recordaban vagamente a la postura de acecho de la lince, aunque carecían de la gracia y precisión innatas de un felino. Aquella mañana, sin embargo, algo alteró la rutina establecida. Lara despertó bruscamente, sus sentidos alertas ante un olor que no pertenecía a la montaña. Era un olor que evocaba recuerdos de peligro, de territorios invadidos y de compañeros desaparecidos. El olor inconfundible de los humanos. La lince se incorporó cautelosamente, sus músculos tensándose bajo su pelaje moteado. El cachorro, percibiendo su inquietud, interrumpió su juego solitario y se acercó con pasos vacilantes, emitiendo un gemido interrogante. Lara lo ignoró, concentrándose en captar más información a través de sus sentidos. El sonido llegó poco después. Voces distantes pero inconfundibles, el crujido de la nieve bajo botas pesadas, el tintineo metálico de equipos que la lince no podía identificar, pero que asociaba instintivamente con la presencia humana. Un grupo de personas se aproximaba a la zona, quizás cazadores o excursionistas atraídos por el breve periodo de buen tiempo tras la tormenta. El dilema se presentó inmediatamente en la mente primaria pero compleja de Lara. Permanecer en la cueva significaba arriesgarse a ser descubierta, especialmente si los humanos decidían explorar la zona rocosa. Huir significaba exponerse en campo abierto, con su movilidad reducida por el embarazo avanzado y con el cachorro como carga adicional. El cachorro parecía haber captado también los sonidos humanos, pero su reacción resultaba desconcertante para Lara. En lugar de mostrar miedo o cautela, el pequeño se mostraba excitado, sus orejas erguidas y su cola agitándose en un movimiento pendular que la lince había aprendido a asociar con emociones positivas. El contraste entre su propia alarma y la aparente alegría del cachorro añadía una capa adicional de confusión a la situación. Las voces se acercaban. Lara podía distinguir ahora 2, quizás 3 humanos diferentes. Sus palabras resultaban incomprensibles, pero su tono sugería una expedición recreativa,
más que una partida de caza. Aún así, la lince sabía que cualquier encuentro con humanos rara vez terminaba bien para los de su especie. Con una decisión súbita, Lara tomó al cachorro por el pescuezo. El pequeño se resistió brevemente, emitiendo un gemido de protesta que la lince silenció con un gruñido apenas audible. No había tiempo para contemplaciones. Debían moverse ahora o arriesgarse a un encuentro potencialmente fatal. Salir de la cueva requería extrema cautela. Lara se deslizó por la abertura estrecha, sus sentidos completamente alerta. El exterior se presentaba bañado en la luz brillante de la mañana, la nieve reflejando el sol con intensidad cegadora. La lince permaneció inmóvil durante varios segundos, evaluando la situación. Los humanos se encontraban a unos 200 metros, descendiendo por una ladera hacia el mismo valle donde se ubicaba la cueva. 3 figuras enfundadas en abrigos de colores brillantes contrastaban dramáticamente con el paisaje blanco. Uno de ellos señalaba ocasionalmente hacia diferentes puntos del horizonte, probablemente explicando características del paisaje a sus compañeros. Lara calculó sus opciones. El bosque denso comenzaba a unos 50 metros a su derecha, ofreciendo cobertura pero requiriendo una carrera a campo abierto. A su izquierda, una formación rocosa ofrecía un camino más protegido, pero más largo. El peso del cachorro y su propio embarazo complicaban cualquier ruta que implicara velocidad o agilidad. El cachorro continuaba retorciéndose en su agarre, ahora con mayor insistencia. Sus pequeños gemidos amenazaban con delatar su posición. Lara tomó su decisión. La ruta entre las rocas, menos expuesta, aunque más exigente físicamente. Con movimientos fluidos pero cautelosos, la lince comenzó a desplazarse entre las formaciones de granito, aprovechando cada sombra, cada recoveco para ocultarse de la vista humana. El cachorro había dejado de resistirse, quizás comprendiendo finalmente la gravedad de la situación. El progreso era lento pero constante. Cada pocos metros, Lara se detenía para reevaluar la posición de los humanos. Estos continuaban su descenso, aparentemente ajenos a la presencia de los 2 fugitivos. Ocasionalmente, una risa o una exclamación rompía el silencio de la montaña, provocando que la lince se tensara instintivamente. Cuando finalmente alcanzaron el límite del bosque, Lara se permitió relajarse ligeramente. Los pinos y abetos ofrecían una cobertura mucho más efectiva y el terreno familiar le daba ventaja sobre cualquier posible perseguidor. Depositó al cachorro en el suelo momentáneamente, permitiéndole recuperarse del transporte forzado. El pequeño se sacudió vigorosamente, como intentando reorganizar su pelaje y su dignidad. Luego, sorprendentemente, dirigió su mirada hacia los humanos distantes, emitiendo un gemido bajo que Lara interpretó como añoranza. Aquella reacción despertó una comprensión súbita en la mente de la lince. El cachorro no temía a los humanos porque había nacido entre ellos. Los reconocía como su entorno original, quizás incluso como su familia perdida. Esta revelación provocó un conflicto inesperado en Lara. ¿Debería permitir que el cachorro regresara con los de su especie? ¿Era su intervención un obstáculo para el destino natural del pequeño? La idea de separarse del cachorro provocaba una sensación inquietante, casi dolorosa, que la lince no podía clasificar dentro de su repertorio normal de emociones. La toma de decisiones en el mundo salvaje raras veces se basa en deliberaciones complejas. Los instintos, pulidos por milenios de evolución, suelen dictar el comportamiento sin espacio para dudas o consideraciones morales. Sin embargo, Lara se encontraba ahora en un territorio inexplorado, donde sus instintos enviaban señales contradictorias. El cachorro continuaba mirando en dirección a los humanos, ahora apenas visibles entre los árboles.
Sus pequeñas patas se movían indecisas, como si una parte de él quisiera correr hacia ellos, mientras otra permanecía anclada junto a la lince que le había salvado la vida. Lara observaba esta lucha interna con una mezcla de comprensión y aprehensión. Durante los días compartidos, había desarrollado un vínculo con el pequeño intruso, un lazo que desafiaba la lógica natural. Devolver al cachorro a los humanos sería quizás lo más adecuado para él, pero la idea provocaba una resistencia visceral en la lince. El dilema se resolvió de manera inesperada cuando el sonido de un motor rompió el silencio del bosque. Un vehículo se acercaba por un camino forestal cercano, probablemente para recoger a los excursionistas. El ruido, estridente y artificial, desencadenó una respuesta automática en Lara. Tomando nuevamente al cachorro por el pescuezo, se internó más profundamente en el bosque, alejándose tanto de los humanos como del sonido amenazante. El cachorro no ofreció resistencia esta vez, como si hubiera aceptado finalmente su destino junto a la lince. Lara avanzó durante casi una hora, alternando entre trotes cautelosos y pausas para recuperar el aliento. Su cuerpo, cada vez más condicionado por el embarazo avanzado, protestaba ante el esfuerzo adicional. Finalmente, cuando consideró que la distancia era suficiente, Lara depositó al cachorro en un pequeño claro protegido por un dosel de abetos. El pequeño se sacudió vigorosamente, como hacía siempre que la lince lo transportaba, y luego comenzó a explorar su nuevo entorno con curiosidad renovada. Lara se sentó sobre sus cuartos traseros, observando al cachorro mientras recuperaba el aliento. El ejercicio forzado había despertado sensaciones inquietantes en su vientre. Pequeñas contracciones, aún distantes pero inequívocas, anunciaban que el momento del parto se aproximaba. No sería inmediato, quizás faltaban aún varios días, pero la urgencia de encontrar un nuevo refugio adecuado se volvía imperativa. El cachorro regresó junto a ella, ahora con una piña entre sus dientes que mostraba orgullosamente, como si fuera una presa capturada. Lara olfateó el objeto con indiferencia, pero el gesto del pequeño, tan parecido al de un depredador presentando su caza, despertó una chispa de diversión en su mente felina. Con energías renovadas, la lince se incorporó y comenzó a rastrear el área en busca de un nuevo refugio. El cachorro la seguía fielmente, imitando sus movimientos con una precisión creciente. Su relación había evolucionado sutilmente. Ya no era simplemente una protectora y su protegido, sino algo más cercano a una mentora y su aprendiz. Tras examinar varias posibilidades, Lara finalmente encontró lo que buscaba: una formación rocosa similar a su refugio anterior, pero más amplia y con una entrada menos expuesta. La abertura, parcialmente oculta por arbustos perennes, conducía a una cavidad sorprendentemente espaciosa. El suelo estaba cubierto de hojas secas y pequeñas ramas, formando un lecho natural que resultaría adecuado para el inminente parto. Los días siguientes transcurrieron en una rutina modificada. Las expediciones de caza de Lara se volvieron más breves pero más frecuentes, impulsadas por un hambre voraz que su cuerpo demandaba para prepararse para el nacimiento. El cachorro permanecía en la cueva durante estas salidas, pero ahora su comportamiento durante las ausencias de Lara había cambiado significativamente. En lugar de simplemente esperar, el pequeño había comenzado a organizar el espacio, arrastrando más hojas secas hacia el interior, creando un nido cada vez más elaborado. También había desarrollado el hábito de reunir pequeños objetos que encontraba cerca de la entrada: plumas, piedras de formas inusuales, incluso un trozo de corteza con un peculiar patrón. Los colocaba meticulosamente en un rincón de la cueva, como si fueran tesoros personales,
Este comportamiento resultaba fascinante para Lara, tan alejado de la conducta típica de los depredadores solitarios. Era como si el cachorro intentara crear un hogar, un concepto ajeno a la mentalidad nómada de los linces, pero evidentemente importante para él. Las contracciones se volvieron más frecuentes e intensas al séptimo día en el nuevo refugio. Lara sabía que el momento se acercaba. Su último parto había ocurrido en soledad, como correspondía a su especie, pero la presencia del cachorro añadía una variable inesperada a la ecuación. ¿Cómo reaccionaría el pequeño ante el nacimiento? ¿Representaría una amenaza para las crías recién nacidas? La respuesta comenzó a manifestarse esa misma noche. Lara yacía en el nido principal, su respiración alterada por contracciones cada vez más intensas. El cachorro, percibiendo su malestar, se había acercado cautelosamente, emitiendo suaves gemidos interrogantes. En lugar de mostrarse territorial o agresiva, como habría sido natural ante cualquier otra presencia, Lara permitió que el pequeño se acurrucara junto a ella. Las horas pasaron en una vigilia compartida. El cachorro permanecía atento, ocasionalmente lamiendo el rostro de Lara cuando las contracciones parecían particularmente dolorosas. Su presencia, lejos de resultar intrusiva, proporcionaba un extraño consuelo a la lince. La primera cría nació poco antes del amanecer, un pequeño bulto húmedo y ciego que Lara inmediatamente comenzó a limpiar con su lengua áspera. El cachorro observaba el proceso con fascinación absoluta, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin perder detalle. Cuando Lara terminó de limpiar a la cría, el pequeño se acercó cautelosamente, olfateando al recién nacido con extrema delicadeza. La segunda y tercera cría llegaron en rápida sucesión. El proceso, agotador pero instintivo, culminó con 3 pequeños linces anidados contra el vientre de su madre. Exhaustada pero vigilante, Lara supervisaba tanto a sus crías como al cachorro, lista para intervenir si éste mostraba cualquier signo de agresión o excesiva curiosidad. Pero el comportamiento del cachorro desafiaba nuevamente todas las expectativas. En lugar de celos o confusión, mostraba una actitud casi protectora. Se había posicionado estratégicamente en la entrada del nido, como un centinela improvisado, sus sentidos alertas a cualquier sonido o movimiento exterior que pudiera representar una amenaza. Los días posteriores al nacimiento transcurrieron en un delicado equilibrio entre lo instintivo y lo improvisado. Lara, como cualquier madre lince, dedicaba la mayor parte de su tiempo a alimentar y acicalar a sus crías. Los 3 pequeños, ciegos e indefensos, dependían completamente de ella para sobrevivir. Su pelaje, aún húmedo y pegajoso durante las primeras horas, se había transformado en una suave capa de pelo moteado que anunciaba el patrón que lucirían en la edad adulta. El cachorro, por su parte, había asumido un rol inesperado en esta familia improvisada. Durante las breves salidas de Lara para estirar las patas o realizar sus necesidades, el pequeño permanecía junto al nido, alerta a cualquier sonido sospechoso. Si alguno de los linces recién nacidos comenzaba a maullar o a moverse inquieto, el cachorro se acercaba cuidadosamente, olfateándolo con delicadeza y a veces lamiendo suavemente su cabeza hasta que se calmaba. Este comportamiento, tan ajeno a lo que cabría esperar de un canino hacia los hijos de un felino, desafiaba toda lógica natural. Lara lo observaba con una mezcla de asombro y cautela. La primera vez que regresó y encontró al cachorro lamiendo a una de sus crías, su reacción instintiva fue de alarma. Un gruñido bajo surgió de su garganta, preparándose para defender a su progenie. Pero al ver que el pequeño se apartaba respetuosamente, sin mostrar signos de agresión, la tensión se disipó gradualmente. Con el paso de los días, Lara comenzó a confiar más en el cachorro.
Esta confianza se manifestaba en pequeños gestos: permitirle acercarse más al nido, dejar que interactuara brevemente con las crías mientras ella observaba, e incluso tolerar que se acurrucara junto a ellos durante las siestas comunales. Era como si hubiera ampliado el concepto de familia para incluir a este extraño intruso. La casa se había convertido en un desafío mayor. Lara necesitaba alimentarse abundantemente para producir leche suficiente para sus 3 crías, pero alejarse demasiado tiempo del nido era arriesgado. Los primeros días tras el parto se limitó a cazar en las inmediaciones, capturando pequeños roedores y aves que apenas saciaban su creciente apetito. Al 10º día, sin embargo, la necesidad de una presa más sustancial se volvió imperiosa. Lara había detectado el rastro de un rebeco joven en las cercanías, una presa que proporcionaría alimento por varios días si lograba capturarlo. Pero la caza requeriría alejarse considerablemente del nido, dejando a sus crías vulnerables. La decisión resultaba difícil. El instinto maternal le urgía a permanecer cerca de sus cachorros, pero la necesidad de alimento era igualmente apremiante. Fue entonces cuando el cachorro, como si percibiera su dilema, adoptó una postura que Lara nunca había visto en él. Se sentó firmemente frente a la entrada del nido, su pequeño cuerpo erguido y alerta, sus ojos fijos en ella con una determinación sorprendente. El mensaje parecía claro incluso a través de la barrera entre especies: «Ve, yo los protegeré». Tras un momento de vacilación, Lara se acercó al cachorro y lo olfateó cuidadosamente, como evaluando su capacidad para cumplir tan importante tarea. El pequeño permaneció inmóvil, sosteniendo su mirada con una seriedad impropia de su corta edad. Finalmente, Lara lamió brevemente su cabeza, un gesto de aceptación y confianza, y se deslizó hacia el exterior. La cacería resultó exitosa pero prolongada. El rebeco, aunque joven, demostró ser escurridizo, llevando a Lara en una persecución que abarcó varios kilómetros a través del bosque nevado. Cuando finalmente logró abatirlo, el sol ya comenzaba a descender en el horizonte. Arrastrando su presa, considerablemente más pesada que sus capturas habituales, Lara emprendió el regreso con creciente ansiedad. A medida que se acercaba al refugio, sus sentidos se agudizaron, buscando cualquier señal de peligro o perturbación. El silencio del bosque le resultaba tranquilizador, pero no suficiente para apaciguar su inquietud maternal. ¿Estarían sus crías a salvo? ¿Habría sido sensato confiar en un cachorro de otra especie para protegerlas? Los últimos metros los recorrió a toda velocidad, abandonando momentáneamente el sigilo para llegar cuanto antes al nido. Al aproximarse a la entrada, sus oídos captaron un sonido que paralizó su corazón por un instante: el ladrido agudo del cachorro, seguido por un gruñido que no pertenecía a ninguna criatura que ella reconociera inmediatamente. Lara soltó su presa y se precipitó hacia la entrada de la cueva, sus músculos tensados para el combate. La escena que encontró en el interior quedaría grabada en su memoria como una de las más extraordinarias de su vida. El cachorro se encontraba en posición defensiva frente al nido, su pequeño cuerpo interpuesto entre las crías y un zorro de montaña que había logrado infiltrarse en el refugio. El intruso, un macho adulto de pelaje rojizo, mostraba signos de duda, su postura alternando entre agresiva y cautelosa mientras evaluaba a su inusual oponente. Los ladridos del cachorro, agudos pero valientes, resonaban en el espacio confinado de la cueva. Sus patas delanteras firmemente plantadas, la cabeza baja y los dientes expuestos en una imitación sorprendentemente convincente de un perro adulto. Las crías, mientras tanto, permanecían agrupadas en el fondo del nido, invisibles para el zorro gracias a la posición estratégica del cachorro. La irrupción de Lara en la escena
marcó el fin del enfrentamiento. El zorro, reconociendo instantáneamente la amenaza mortal que representaba una madre lince protegiendo a sus crías, optó por la retirada estratégica. Con un movimiento fluido, se deslizó hacia un rincón de la cueva y luego hacia la salida, pasando junto a Lara con la velocidad del miedo. La lince permitió que escapara, su atención completamente centrada ahora en sus crías y su improbable protector. El cachorro, al verla, abandonó inmediatamente su postura amenazante, transformándose nuevamente en el pequeño entusiasta que la recibía habitualmente. Corrió hacia ella, ladrando ahora con excitación, como relatando su hazaña. Lara revisó meticulosamente a sus crías, asegurándose de que ninguna hubiera sufrido daño. Los 3 pequeños linces estaban perfectamente a salvo, inquietos por el alboroto pero físicamente intactos. El cachorro esperaba pacientemente su turno, como consciente de que las crías tenían prioridad en la atención maternal. Cuando Lara completó la inspección de sus crías, finalmente dirigió su atención al cachorro. El pequeño permanecía sentado pacientemente, su cola moviéndose en ese ritmo peculiar que ahora ella reconocía como señal de alegría. La lince se acercó y, en un gesto inusualmente afectuoso, frotó su cabeza contra el costado del cachorro. Este contacto, el equivalente felino de un abrazo, provocó una explosión de entusiasmo en el pequeño, que respondió con lamidas rápidas y pequeños saltos de júbilo. El incidente con el zorro había alterado el delicado equilibrio de su existencia compartida, pero no de la manera que cabría esperar. En lugar de sembrar desconfianza o miedo, había fortalecido el vínculo entre especies. Lara, que hasta entonces había tolerado al cachorro principalmente por necesidad y cierta curiosidad, ahora lo consideraba parte integral de su familia improvisada. Aquella noche, después de alimentar a sus crías con la carne del rebeco, Lara permitió que el cachorro durmiera dentro del nido principal, acurrucado junto a los pequeños linces. La imagen resultaba surreal. 4 criaturas de especies tradicionalmente enfrentadas, compartiendo calor y protección en una intimidad que desafiaba las leyes fundamentales de la naturaleza. Las semanas siguientes trajeron cambios significativos. Los ojos de los cachorros de lince comenzaron a abrirse, revelando iris de un azul lechoso que gradualmente se transformaría en el ámbar característico de la especie. Sus cuerpos, inicialmente regordetes e indefensos, comenzaban a mostrar los primeros indicios de la elegancia felina que desarrollarían con el tiempo. El más notable de estos cambios, sin embargo, ocurría en el comportamiento del cachorro canino. A medida que los pequeños linces ganaban movilidad, el perrito había asumido el papel de niñera improvisada. Vigilaba atentamente sus primeros intentos de gateo, interviniendo con suave persistencia cuando alguno se aventuraba demasiado cerca de la entrada de la cueva o de algún borde peligroso. Los guiaba de regreso al nido con pequeños empujones de su hocico o, en casos más extremos, tomándolos delicadamente por el pescuezo, imitando el comportamiento que había observado en Lara. Esta conducta resultaba fascinante incluso para la experimentada madre lince. El cachorro no solo había adoptado comportamientos típicos de su especie adoptiva, sino que parecía haber desarrollado un auténtico instinto protector hacia sus hermanos felinos. Les permitía escalar sobre él durante sus juegos, soportando estoicamente las pequeñas garras que ocasionalmente se clavaban en su piel, sin emitir más que un leve gemido de protesta. Con la llegada de la primavera, el paisaje comenzó a transformarse. La nieve persistía en las zonas más altas, pero en los valles y laderas orientadas al sur comenzaban a aparecer parches de vegetación renaciente. El aire transportaba nuevos aromas, la humedad del suelo descongelándose,
la frescura de los brotes tiernos, el perfume sutil de las primeras flores silvestres. Para Lara, estos cambios estacionales marcaban tradicionalmente el momento de enseñar a sus crías las habilidades básicas de la supervivencia. En su camada anterior, había comenzado llevando pequeñas presas vivas al nido, permitiendo que los cachorros desarrollaran sus instintos depredadores en un entorno controlado. Luego, gradualmente, los habría introducido en expediciones de caza cada vez más complejas. Pero la presencia del cachorro canino alteraba esta progresión natural. ¿Cómo reaccionaría ante las lecciones de caza? Comprendería que las mismas criaturas con las que había formado un vínculo familiar eran, en esencia, depredadores. La respuesta llegó una mañana tibia de principios de abril. Lara había capturado un pequeño roedor, manteniéndolo vivo precisamente para este propósito educativo. Al regresar a la cueva, encontró a sus 3 crías y al cachorro jugando en la entrada, disfrutando de los cálidos rayos del sol primaveral. Con movimientos deliberados, depositó la presa en el suelo frente a los pequeños linces. El roedor, momentáneamente aturdido, permaneció inmóvil durante unos segundos antes de intentar huir. Esto desencadenó una reacción inmediata en los cachorros. Sus cuerpos se tensaron, sus pupilas se dilataron y sus pequeñas cabezas siguieron el movimiento de la presa con atención predatoria. El cachorro canino observaba la escena con evidente confusión. Cuando el más audaz de los linces se lanzó torpemente hacia el roedor, el perrito emitió un ladrido de excitación, pero no intentó participar en la caza. En lugar de eso, adoptó una posición de observador atento, como si comprendiera que estaba presenciando un ritual en el que no le correspondía intervenir. La lección continuó durante varios minutos, con los cachorros de lince perfeccionando gradualmente sus técnicas de acecho y captura bajo la supervisión de su madre. El roedor, aunque asustado, no sufrió daños graves. Lara intervenía sutilmente cada vez que sus crías se volvían demasiado entusiastas, enseñándoles el equilibrio entre la efectividad y la crueldad innecesaria. El cachorro permaneció como espectador durante todo el proceso, ocasionalmente emitiendo suaves gemidos de curiosidad, pero manteniendo siempre una distancia respetuosa. Cuando finalmente Lara permitió que sus crías consumieran la presa, el perrito se acercó cautelosamente, olfateando los restos pero sin intentar reclamar su parte. Este comportamiento revelaba una comprensión sorprendente de las diferencias fundamentales entre su naturaleza y la de sus compañeros felinos. El cachorro parecía haber desarrollado una conciencia de su posición única en esta familia improvisada. Ni completamente lince ni completamente separado, sino algo nuevo, una identidad híbrida forjada por las circunstancias extraordinarias de su supervivencia. Las lecciones de caza continuaron durante las semanas siguientes, cada vez más elaboradas a medida que los cachorros desarrollaban sus habilidades. El perrito observaba estos entrenamientos con creciente interés y pronto comenzó a mostrar su propia versión adaptada de comportamiento predatorio. No intentaba imitar exactamente las técnicas felinas, sino que desarrollaba su propio estilo, más directo, menos basado en el sigilo y más en la persecución activa. La primavera avanzaba con rapidez, transformando el bosque en un tapiz de verdes vibrantes y flores silvestres. Los arroyos, liberados de su prisión helada, cantaban entre las rocas mientras la vida regresaba con renovada energía a cada rincón del ecosistema montañoso. Para la inusual familia que habitaba la cueva, este despertar estacional traía consigo nuevos desafíos y oportunidades. Los cachorros de lince, ahora con casi 2 meses de edad, habían desarrollado personalidades distintivas. El mayor, un macho al que el cachorro canino parecía haber apodado con un ladrido peculiar
que emitía solo para él, mostraba una valentía temeraria en sus exploraciones. La mediana, una hembra de movimientos particularmente gráciles, había perfeccionado el arte del sigilo hasta tal punto que ocasionalmente lograba sorprender incluso a su vigilante madre. El más pequeño, ligeramente más tímido que sus hermanos, compensaba su cautela inicial con una inteligencia aguda que le permitía aprender de los errores ajenos. El cachorro canino, por su parte, había crecido considerablemente. Su cuerpo, antes frágil y desnutrido, ahora mostraba la musculatura definida de un perro joven en pleno desarrollo. Su pelaje, que inicialmente había sido difícil de distinguir bajo la capa de suciedad y hielo, revelaba ahora un patrón predominantemente blanco con manchas marrones que sugerían algún tipo de mezcla con pastor. Sus ojos, que habían conservado el azul característico de los cachorros más tiempo del habitual, finalmente habían adquirido un tono miel cálido que contrastaba dramáticamente con su pelaje claro. La dinámica entre los 4 jóvenes se había convertido en un fascinante estudio de adaptación interespecífica. Los cachorros de lince trataban al perro como a un hermano mayor, imitando algunos de sus comportamientos, mientras ignoraban otros que resultaban incompatibles con su naturaleza felina. El cachorro canino, a su vez, había desarrollado un repertorio de conductas híbridas. Mantenía la postura alerta y las vocalizaciones propias de su especie, pero había adoptado técnicas de movimiento sigiloso y limpieza personal que eran claramente felinas. Lara observaba esta evolución con una mezcla de orgullo maternal y asombro científico. Como madre experimentada, reconocía que sus cachorros estaban desarrollándose apropiadamente, adquiriendo las habilidades necesarias para su futura independencia. Como lince salvaje, no podía evitar maravillarse ante la anomalía que representaba su familia multiespecífica. Las expediciones de caza se habían convertido en eventos familiares. Lara lideraba la procesión, seguida por sus 3 cachorros que practicaban mantener la formación de sigilo. El perrito cerraba la marcha, inicialmente manteniendo una distancia prudente para no interferir con las técnicas felinas, pero gradualmente encontrando su propio rol en la estrategia grupal. Su contribución más valiosa resultó ser inesperada. Mientras los linces se especializaban en el acecho y la emboscada, el cachorro había desarrollado un talento notable para la persecución. En varias ocasiones, cuando una presa lograba escapar del ataque inicial de los felinos, el perrito entraba en acción, utilizando su resistencia superior para mantener la persecución hasta que la presa se agotaba o quedaba acorralada, permitiendo a los linces completar la captura. Esta caza cooperativa, extraordinaria por combinar estrategias predatorias evolutivamente distintas, resultaba sorprendentemente efectiva. La familia rara vez regresaba a la cueva con las patas vacías y los cachorros estaban creciendo fuertes y saludables gracias a esta abundancia alimenticia. Sin embargo, a medida que mayo daba paso a junio, una nueva realidad comenzaba a perfilarse en el horizonte. Los cachorros de lince, cada vez más independientes, pronto necesitarían establecer sus propios territorios. La naturaleza solitaria de su especie, eventualmente, los impulsaría a separarse, siguiendo el ciclo inmemorial de su linaje salvaje. El perro, en cambio, como descendiente de una especie social, buscaría naturalmente mantener los vínculos familiares. Esta divergencia evolutiva planteaba una encrucijada para su arreglo actual. ¿Qué ocurriría cuando llegara el momento inevitable de la separación? ¿Seguiría el cachorro canino a Lara cuando ella liberara a sus crías para que encontraran su propio camino? ¿O permanecería con alguno de los jóvenes linces, prolongando una asociación que la naturaleza no había previsto? Estas preguntas, imposibles de formular en cualquier lenguaje animal,
flotaban no obstante como una presencia intangible en sus interacciones cotidianas. Cada día que pasaba, acercaba el momento en que su insólita familia enfrentaría la prueba definitiva. La decisión llegó antes de lo esperado, catalizada por un encuentro que alteraría permanentemente el delicado equilibrio de su existencia compartida. Era una mañana particularmente calurosa de principios de verano. La familia había salido para su expedición de caza habitual, aprovechando las horas más frescas del amanecer. Los cachorros de lince, cada vez más competentes, se habían dispersado ligeramente para cubrir un área mayor, aunque manteniéndose siempre dentro del rango visual de su madre. El perrito alternaba entre seguir a Lara y verificar la posición de los jóvenes linces, actuando como un enlace móvil que mantenía unida a la unidad familiar. Fue él quien detectó primero la presencia humana. Su olfato, considerablemente más agudo para ciertos aromas que el de sus compañeros felinos, captó el inconfundible olor de humanos aproximándose por el sendero occidental. No eran excursionistas casuales. El olor venía acompañado de un aroma metálico y químico que despertaba recuerdos primitivos de peligro en su mente canina. Con un ladrido bajo pero urgente, alertó a Lara, quien inmediatamente reunió a sus cachorros con una serie de vocalizaciones casi inaudibles. Los 5 se retiraron hacia una formación rocosa que ofrecía cobertura, observando con cautela el sendero. No tuvieron que esperar mucho. 3 hombres aparecieron entre los árboles, avanzando con la confianza de quienes conocen bien el territorio. 2 portaban rifles. El tercero llevaba una jaula metálica que reflejaba ocasionalmente la luz del sol. Sus voces, amortiguadas por la distancia, pero aún distinguibles, discutían animadamente en el lenguaje humano. Lara reconoció inmediatamente la amenaza. Cazadores furtivos, probablemente buscando ejemplares de especies protegidas para el mercado negro. Los linces ibéricos, con su estado de conservación vulnerable, representaban un trofeo valioso. Sus cachorros, más aún, podían venderse como mascotas exóticas a compradores sin escrúpulos. Con una serie de movimientos casi imperceptibles, Lara comunicó a sus crías la necesidad de retirarse silenciosamente. Los jóvenes linces, instintivamente sintonizados con las señales de su madre, comenzaron a retroceder hacia la espesura. El cachorro canino, sin embargo, permaneció inmóvil, sus ojos fijos en los humanos con una expresión indescifrable. Lara emitió un suave gruñido, urgiendo al perrito a seguirlos. Por primera vez desde su improbable encuentro en la nieve, el cachorro pareció dudar entre responder al llamado de su familia adoptiva o al impulso ancestral que lo vinculaba a los humanos. Su cuerpo se tensó, dividido entre 2 mundos fundamentalmente distintos. Los cazadores continuaban avanzando, ajenos a la batalla interna que se libraba a escasos metros de ellos. El que llevaba la jaula hizo un comentario que provocó risas en sus compañeros, un sonido áspero que resonó entre los árboles como una nota discordante en la sinfonía natural del bosque. Fue ese sonido, quizás, lo que finalmente resolvió el conflicto en el corazón del joven perro. Con un último vistazo hacia los humanos, giró y se deslizó silenciosamente tras los linces, adoptando inconscientemente la postura baja y el movimiento fluido que había aprendido de sus compañeros felinos. La familia se retiró más profundamente en el bosque, pero no regresó inmediatamente a la cueva. Lara sabía que su refugio podría estar comprometido si los cazadores seguían algún rastro que condujera hasta allí. En su lugar, guió al grupo hacia un afloramiento rocoso que ofrecía múltiples rutas de escape y excelentes puntos de observación. Desde esta posición estratégica, vigilaron a los intrusos durante horas. Los cazadores parecían estar realizando un reconocimiento sistemático del área,
deteniéndose ocasionalmente para examinar huellas o marcas territoriales. En 2 ocasiones, colocaron pequeñas cámaras camufladas en los árboles, evidentemente planeando monitorear los movimientos de la fauna local antes de pasar a la acción directa. El sol comenzaba a descender cuando los hombres finalmente emprendieron el regreso, siguiendo el mismo sendero por el que habían llegado. Sus voces se desvanecieron gradualmente, pero la amenaza que representaban permanecía como una sombra sobre el territorio que la familia había considerado seguro hasta entonces. Cuando la oscuridad comenzó a caer, Lara tomó una decisión. No regresarían a la cueva esa noche. En lugar de eso, buscarían refugio temporal en una zona más remota mientras evaluaban la situación. Con movimientos silenciosos pero urgentes, guió a su familia hacia el este, hacia un área montañosa más escarpada, donde la presencia humana era virtualmente inexistente. El viaje nocturno resultó agotador, especialmente para los cachorros que nunca habían recorrido distancias tan largas. El más pequeño comenzó a rezagarse tras varias horas de caminata. Sin necesidad de comunicación verbal, el perrito asumió la responsabilidad de animarlo, alternando entre empujarlo suavemente con el hocico y permitirle breves descansos antes de urgirlo a continuar. Cerca del amanecer, alcanzaron finalmente un refugio adecuado, una pequeña hondonada protegida por enormes rocas de granito y densamente cubierta por vegetación. Exhaustos por la larga jornada, los 5 se derrumbaron en un montón compacto, buscando calor y consuelo en el contacto físico. Durmieron hasta bien entrada la mañana, recuperando fuerzas mientras el sol ascendía en un cielo despejado. Fue el cachorro canino quien despertó primero, su sentido del deber aparentemente más fuerte que su necesidad de descanso. Con cautela para no perturbar a los demás, se deslizó fuera del grupo y trepó a una de las rocas más altas, desde donde podía supervisar los alrededores. Lo que vio lo dejó momentáneamente paralizado. A lo lejos, una columna de humo gris se elevaba sobre el bosque, precisamente en la dirección de su antigua cueva. Los cazadores habían regresado y aparentemente habían encendido algún tipo de fuego. El significado exacto de esta acción escapaba a la comprensión del joven perro, pero su instinto le indicaba que representaba un peligro aún mayor que el encontrado el día anterior. Su ladrido de alarma despertó inmediatamente a Lara, quien rápidamente se unió a él en el punto de observación. La lince observó la columna de humo con una intensidad que revelaba su profunda preocupación. En su experiencia, el fuego representaba la amenaza más grave que podía enfrentar una criatura del bosque, más peligrosa incluso que los depredadores o los cazadores humanos. Durante las siguientes horas, vigilaron con creciente ansiedad mientras la columna de humo se expandía gradualmente. No era un incendio forestal, el humo permanecía demasiado localizado y constante. Parecía más bien una hoguera controlada, mantenida deliberadamente por los humanos con algún propósito específico. Cuando el sol comenzó a descender nuevamente, la familia enfrentaba un dilema crítico. Permanecer en su refugio temporal significaba seguridad inmediata, pero carecían de acceso a agua fresca y las opciones de caza eran limitadas en aquel terreno rocoso. Regresar hacia su territorio habitual implicaba enfrentar la amenaza humana directamente. Lara, como matriarca, debía ponderar no solo su supervivencia personal, sino la de sus 3 cachorros, y ahora también la del joven perro que se había convertido en parte integral de su familia. La decisión que tomara en las próximas horas podría determinar el destino de todos ellos. Fue en este momento crítico cuando el cachorro canino demostró nuevamente su extraordinario valor. Mientras Lara permanecía sumida en su deliberación silenciosa,
El perrito descendió cautelosamente de su posición elevada y se acercó a ella, con movimientos deliberados que evidenciaban su intención de ser comprendido. Indicó primero hacia sí mismo, luego hacia la dirección del humo y finalmente hacia los cachorros de Lince y Lara. El mensaje era claro incluso a través de la barrera entre especies. Él se adelantaría para explorar, mientras Lara permanecería con sus crías en la seguridad relativa del refugio temporal. La Lince estudió al joven perro con intensidad, evaluando su propuesta. En circunstancias normales, enviar a un explorador por delante representaba una estrategia sensata. Pero el cachorro no era un lince experimentado, era apenas un perro adolescente, nacido en cautividad y sin experiencia en enfrentar a cazadores humanos. Sin embargo, algo en la determinación del perrito, en la firmeza de su mirada, hizo que Lara reconsiderara. Durante los meses compartidos, había sido testigo de cómo el pequeño intruso se transformaba gradualmente en un compañero confiable. Su comportamiento durante el incidente con el zorro, su dedicación hacia los cachorros, su adaptabilidad a la vida salvaje, todo indicaba una madurez y un coraje que trascendían su juventud y su origen doméstico. Tras un largo momento de contemplación, Lara tomó su decisión. Con un breve contacto de su cabeza contra el costado del perrito, comunicó su aprobación al plan. Inmediatamente los 3 cachorros de Lince se acercaron a su hermano adoptivo, frotándose contra él en lo que parecía una ceremonia de despedida. El joven perro absorbió estos gestos con dignidad solemne, como comprendiendo plenamente el significado del momento. Luego, con una última mirada hacia Lara, se deslizó entre las rocas y desapareció en dirección al humo distante. Las horas siguientes fueron un ejercicio de paciencia forzada para Lara. Mantuvo a sus cachorros cerca, intentando distraerlos con pequeños juegos de caza y acicalamiento mutuo, pero su atención permanecía dividida, sus sentidos constantemente alerta a cualquier señal del regreso del perrito o de peligro aproximándose. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental cuando finalmente captó un movimiento en la ladera inferior. Una figura pequeña y ágil ascendía rápidamente hacia su posición, utilizando un patrón de movimiento que combinaba la velocidad canina con la cautela felina. El cachorro regresaba, aparentemente ileso. Al reunirse con la familia, el perrito inmediatamente comenzó una serie de comportamientos que Lara interpretó como un informe detallado. Primero, se sacudió vigorosamente, eliminando un olor que incluso a distancia ella podía identificar como humo y humanos. Luego, con movimientos exagerados, imitó la acción de cavar y olfatear repetidamente. Finalmente, señaló insistentemente hacia una dirección específica, diferente tanto del camino hacia su antigua cueva como del sendero utilizado por los cazadores. El mensaje resultaba sorprendentemente claro. Los humanos estaban utilizando fuego y perros rastreadores para localizar madrigueras de animales. La ruta de escape habitual estaba vigilada, pero existía un camino alternativo que el cachorro había descubierto durante su exploración. Lara no necesitó más información. Con un suave gruñido, reunió a sus crías y comenzó a seguir al perrito, que ahora lideraba el grupo con confianza recién adquirida. Avanzaron en silencio absoluto, aprovechando las sombras cada vez más largas del atardecer para mantenerse ocultos. El camino que el cachorro había encontrado resultó ser una antigua ruta de cabras montesas, estrecha pero transitable, que discurría por un desfiladero poco visible desde abajo. La pendiente era pronunciada, obligando a los jóvenes linces a esforzarse considerablemente, pero ofrecía la ventaja de mantenerlos completamente fuera de la vista de cualquier observador en el valle. Cerca de la medianoche,
Habían ascendido lo suficiente para alcanzar un punto que permitía observar una amplia porción del territorio que habían abandonado. Desde allí, la escena resultaba tan hermosa como inquietante. La luz de una fogata iluminaba un pequeño claro cerca de donde había estado su cueva, revelando las siluetas de al menos 5 figuras humanas y lo que parecían ser 2 perros atados. La operación de caza furtiva era más grande de lo que habían supuesto inicialmente. El perrito emitió un gruñido bajo, casi inaudible, que contenía una mezcla de emociones difíciles de interpretar. Había algo de tristeza en aquel sonido, quizás nostalgia por la especie a la que pertenecía biológicamente, pero también determinación y cierta fiereza que reafirmaba su lealtad hacia su familia adoptiva. Continuaron su ascenso durante 2 días más, alejándose constantemente de las zonas frecuentadas por humanos. El terreno se volvía progresivamente más agreste, con menos vegetación pero también menos presencia de otros depredadores. Era un ambiente duro pero seguro, ideal para que los cachorros completaran su desarrollo antes de enfrentar el desafío de la independencia. En una meseta elevada, protegida por formaciones rocosas naturales y con varios puntos de acceso a agua fresca, encontraron finalmente un lugar adecuado para establecer un nuevo territorio. No era tan abundante en presas como el valle que habían abandonado, pero ofrecía suficientes oportunidades de caza para sostener a la inusual familia. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina renovada. Los cachorros de lince, estimulados por el entorno desafiante, desarrollaron rápidamente sus habilidades de caza y supervivencia. El perrito, adaptándose una vez más a circunstancias cambiantes, descubrió que su mayor resistencia y velocidad resultaban particularmente ventajosas en las extensiones abiertas de la meseta. A medida que el verano alcanzaba su apogeo, los jóvenes linces comenzaron a mostrar señales de la inevitable transición hacia la independencia. Realizaban expediciones exploratorias cada vez más largas, regresando al refugio familiar con menos frecuencia. Lara observaba este proceso natural con la mezcla de orgullo y melancolía propia de cualquier madre que ve a sus hijos preparándose para abandonar el nido. El primero en partir fue el mayor, el más audaz de los 3. Una mañana simplemente no regresó de su expedición nocturna. 2 días después, la hembra también se separó del grupo, aunque ocasionalmente regresaba para breves visitas. El más pequeño permaneció más tiempo, su vínculo con el perrito particularmente fuerte, pero finalmente también él respondió al llamado ancestral de la independencia. Y así, cuando las primeras hojas comenzaron a tornarse doradas anunciando la llegada del otoño, solo quedaron Lara y el cachorro canino en el refugio de la meseta. La dinámica entre ellos había evolucionado nuevamente, transformándose en una asociación entre iguales más que en una relación maternal. Cazaban juntos con eficiencia perfeccionada, cada uno aprovechando sus fortalezas naturales en una coreografía predatoria que combinaba lo mejor de ambas especies. Compartían el refugio y las presas, manteniendo el vínculo forjado en aquella tormenta de invierno que parecía ahora tan distante en el tiempo. Una mañana particularmente fría, de finales de otoño, despertaron para encontrar que la primera nevada de la temporada había transformado su territorio durante la noche. El manto blanco, idéntico al que había presenciado su encuentro inicial, cubría las rocas y los escasos arbustos de la meseta. Salieron juntos a explorar este paisaje transformado, sus huellas marcando patrones paralelos sobre la nieve inmaculada. En un momento, se detuvieron en el borde de la meseta, contemplando el panorama que se extendía ante ellos. Montañas distantes, valles cubiertos de bosques, el mundo salvaje en toda su majestuosa indiferencia. El perro,
ahora un joven adulto con el porte digno de un animal que ha encontrado su lugar en el mundo, se sentó junto a la lince. Por un instante sus miradas se encontraron, comunicando sin palabras lo que ninguna vocalización podría expresar: gratitud mutua, respeto y el reconocimiento de un vínculo que trascendía las barreras naturales entre especies. En aquel momento de perfecta comunión, cualquier observador hubiera podido captar la imagen extraordinaria de dos criaturas fundamentalmente diferentes, unidas por circunstancias excepcionales y por la decisión consciente de elegir la compañía del otro sobre la soledad prescrita por sus respectivas naturalezas. La nieve continuaba cayendo suavemente a su alrededor, completando el ciclo que había comenzado con un encuentro desesperado durante una tormenta y culminaba ahora en una asociación voluntaria bajo copos similares. De todas las lecciones que la naturaleza impartía diariamente en aquellas montañas, quizás ninguna resultaba tan profunda como esta, que incluso en el mundo salvaje, gobernado por leyes inmutables de supervivencia, existía espacio para la compasión, la adaptación y los vínculos que desafiaban toda expectativa.